Josué 24:13. Siento chiquito. ¿Qué será lo que tiene? Me siento muy bajito. Casi no me siento. No, no importa. Me veo bajito yo, ustedes no. ¿Lo tienen conmigo? 24:13. Josué 24:13 dice esto: yo les di a ustedes estas tierras, no tuvieron que trabajarlas ni edificar ciudades. Ahora viven allí y comen uvas y aceitunas de huertos que jamás plantaron. Luego José añadió: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. ¿Se acuerdan cómo dice esa última frase en Reina Valera? A ver, ¿dónde están los que leían Reina Valera antes? Yo y mi casa serviremos a Dios. Pues hoy la predicación nace de esa frase y de este versículo que me impacta. Leyendo todo el capítulo desde el versículo 1, pues por contarles un poquito, lo primero que quiero contarles es que Josué le dice a todo el pueblo de dónde Dios los sacó. Josué les está contando a ellos que los sacó de Egipto los llevó hacia una nueva tierra, les cuenta que pasaron a través del agua, bueno, de una cantidad de milagros que Dios los llevó para tenerlos ahora en el lugar donde los tiene. Me aceleré en ese proceso, pero ahora que lo pienso hay una cosa bien importante en todo esto. El pueblo de Israel sufrió lo mismo que nosotros sufrimos. En algún momento estuvimos en esclavitud. ¿Alguien acá estuvo en esclavitud? Alguien dirá, no, ninguno. Bueno, pero fuimos esclavos de cosas que nos ataban al mundo, que nos enfermaban, que nos dañaban y cosas por el estilo. La mayoría de nosotros también estuvimos en la esclavitud. Dios trató de acercarnos a Él y la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, fui súper terco, ¿sí? Yo no quería, no me gustaba, yo no quería nada de las cosas de Dios, y el pueblo de Israel pasó por eso, no solamente porque ellos eran tercos, sino que Dios puso en el corazón del faraón que se endureciera su corazón y casi no dejó salir al pueblo. Después el pueblo sale a un nuevo comienzo. En medio de ese comienzo tienen miedos y dificultades y hasta después llegar al Mar Rojo y después atraviesan el Mar Rojo para empezar una nueva etapa. Entonces eso me gusta porque a veces se parece a la vida de nosotros. Nosotros estamos en esclavitud, Dios nos empieza a hablar, la mayoría de nosotros somos tercos, empezamos a venir en la iglesia, pero todavía estamos mirando atrás, porque eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Estaban pensando en dónde estaban, en lo que les daban en Egipto, hasta que por fin llegaron al Mar Rojo, el pueblo vino detrás de ellos, Dios abrió el Mar Rojo para ellos y ellos lo atravesaron, que para mí ese atravesar el Mar Rojo es como cuando nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, de dejar nuestra vieja vida atrás. No sé si lo ven de esa manera, pero a mí me gusta entenderlo así. Eso es como empezar una nueva etapa dejando la vieja vida atrás. El bautismo significa eso. Ojalá, cuando alguien quiera hablar del bautismo, búsqueme directamente, que a mí me gusta hablar mucho sobre lo que significa el bautismo, porque tiene un significado maravilloso, pero este es uno de ellos. Dejar la vieja vida atrás y comenzar una nueva vida con Cristo. Esto fue lo que les pasó al pueblo de Israel y es lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros. Josué les estuvo contando a Israel, el pueblo de Israel, todo lo que había pasado. Después de eso, cómo entraron a la tierra prometida y ahora llega a este pedazo donde uno, bueno, ahora tengo que decidir qué hacer, qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿sí? Entonces yo quiero tomar 3 cosas hoy que me parecen importantes para todos con esta lectura de Josué. Lo primero que nosotros debemos enseñar es por qué estamos aquí y a quién le debemos todo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Carlitos hoy está sentado acá en este lugar? ¿Dudándolo? ¿Por qué estás acá, Carlitos?
¿Por la qué? No, perdón. De pronto estoy haciendo mal la pregunta. Llegaste acá a las cosas de Dios, ¿por qué? Pues solo por Dios. A Dios le debemos todo. Yo estoy acá por Él. En algún caso tengo que decirlo yo específicamente, yo no lo busqué a Dios, sino Dios me buscó a mí. ¿Sí? En mi caso personal, yo sentí que Él corrió hacia mí. En mi caso, hablo en mi vida. Él fue el que me buscó, yo quería estar lejos de Él y corría hasta que volteé y me lo encontré a Él en este lado y mi vida cambió gracias a Él y debemos agradecerle a Dios. Ahora, sigo haciendo algunas otras preguntas. Alexita, nosotros comemos gracias a quién? A Dios. Vale la pena entenderlo. ¿Por quién respiramos? ¿Sí? ¿Le damos gracias a Dios por respirar? ¿Sí lo hacemos? Yo creo que muy poquitas veces, pero hay que entenderlo. Hijo, ¿le das gracias a Dios por la comida? ¿Cuándo? ¿Siempre? Bueno, la picada de ojo es, no me haga quedar mal acá delante de todos. Siento yo que el preámbulo de todo esto de Josué fue explicándole a la gente que no se le debería olvidar de dónde viene. ¿Por qué digo esto? Nosotros deberíamos enseñar eso. Déjeme explicar esto bien. Aprovechando a mi esposa que está hoy conmigo, nosotros deberíamos enseñarle a nuestros hijos por quién tenemos todo lo que tenemos. Es parte de nuestra vida. ¿Cómo? Orando por los alimentos, ¿sí? ¿Cómo? Y no es que le digamos a nuestros hijos, oiga, míreme lo que voy a hacer y me pongo a orar para que mi hijo me mire, no. Pero que ellos miren que cuando nosotros levantamos, le damos gracias a Dios por todo lo que pasa en nuestra vida. Ahí les estoy enseñando de dónde tengo todo lo que tengo, por quién soy, ¿sí? Hay un tema que no tocamos mucho en la iglesia, pero a mí me gusta para enseñarlo. Nosotros damos diezmos, no porque nadie nos obligue. Nosotros damos diezmos y ofrendas porque entendemos quién es el proveedor de nosotros en nuestra vida. Es Dios. Y ojalá que nuestros hijos aprendan de dónde vienen todas las cosas. Escúcheme, a veces nos preocupamos que nuestros hijos estudien. Y a veces decimos cosas como estas. Estudie porque si usted no estudia le va a ir mal en la vida. ¿Algún papá ha dicho eso? ¿Sí? ¿Muchos? Y yo no estoy diciendo que no le digamos a nuestros hijos que estudien. Pero escúcheme, ¿por qué no le decimos a nuestros hijos también que amen a Dios y que se agarren de Dios? Porque sin Dios no somos nada. Podremos tener muchos estudios, podemos tener muchas preparaciones, podemos haber hecho maestrías y doctorados y llámese como se llame, pero si no tenemos a Dios, no les estamos dando lo mejor a nuestros hijos. Sin darnos cuenta, no le estamos enseñando a nuestros hijos a poner en prioridad a Dios y a darle gracias a Dios por todas las cosas. Y necesitamos hacerlo primero en nuestra casa. Y a veces no lo hacemos. A veces no nos damos cuenta de ese tipo de cosas. En nuestro trabajo tampoco lo hacemos. Logramos cosas, alcanzamos cosas. Lo hice muy bien. ¿Cierto que yo lo hice muy bien? ¿Cierto que me fue bien? ¿Se dieron cuenta que yo lo hice bien? Es que yo sí estoy trabajando bien. Venga, no nos damos cuenta que es Dios con nosotros. Y es una oportunidad para enseñarle a la gente de Dios. Tenemos que mostrar a Dios. Lo que pasa es que en algún momento la gente lo quiso hacer religiosamente y a mí eso sí me molesta. El cristianismo no solo se habla hablando, se habla con la vida. Y yo muestro a Cristo con mi vida. ¿Sí? Y cuando hago algo y lo hago bien, yo le doy gracias a Dios. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el fútbol y amo el fútbol.
y cuando se hace un gol yo me emociono. Pero cuando en un equipo se hace un gol y esos jugadores corren a un lado de la cancha, se arrodillan y alzan las manos al cielo, eso a mí me conmueve. Yo no sé si muchos se acuerdan de algo que hizo este defensor colombiano frente a una cámara, Jerry Mina. ¿Sí se acuerdan? Que se volteó a la cámara y le dijo, no soy yo, es él. Esas cosas me gustan. Pero a veces nosotros olvidamos ese tipo de cosas. Y lo peor de todo es que las personas que están alrededor no reciben de Dios porque nosotros olvidamos a quién le debemos todo. Empezando por nuestra casa, por nuestros hijos. Porque ellos a veces creen que lo que tenemos es porque trabajamos mucho y sí debemos trabajar. Pero nuestros hijos, Diana, tu hija debe saber que lo que tiene es gracias a Dios y solo a Dios. Y eso no se trata de convencerla a ella con palabras, se trata de que te vea a ti agradeciéndole a Dios por todo lo que tienes. No sé si me están entendiendo esto. Es importante saber de dónde viene todo. Es importante entender que no tengo nada por mí, sino es gracias a Dios. Creo que en cosas pequeñitas nos olvidamos de eso. Respirar puede ser una cosa muy pequeña, pero muy importante. O deje respirar a ver qué pasa. Pero no somos capaces de decirle a Dios gracias porque hoy podemos respirar. ¿Saben que hay muchísima gente que tiene problemas para respirar? Hace 3 días me mandaron el video de un niño karateca o tecondista, no sé, y tenía una bala de oxígeno y tratando de practicar su deporte pero con una bala de oxígeno. Y yo no la necesito, pero nunca le digo a Dios gracias porque yo no necesito una bala de oxígeno a mi lado, porque eres tú el que me da para respirar o me permite respirar. Hay tantas cosas por las cuales darle gracias a Dios y que nos permitirían ser un ejemplo para otras personas y enseñar a la gente de dónde venimos, pero no lo hacemos. Es duro. Nosotros hoy estamos pasando por un momento triste porque hay un amigo de esta casa que vive en Guatemala, que se llama Julio Melgar, no sé si alguien lo conoce. Una persona que ha venido a esta casa y ha bendecido esta casa. Y ayer me mandaron un video en vivo de él hablando y fue duro para mí verlo en esa posición. Él es un cáncer de páncreas, que dicen que es de los más complicados, ¿sí? Y está en una silla ahí hablando, pero en los huesitos, o sea, es una cosa que a uno le afecta, a mí me afecta ese tipo de cosas. Pero yo digo, yo estoy bien y no soy capaz de levantarme y decirle al Señor, gracias porque yo estoy bien. Se me olvida y muchas veces por eso nuestros hijos no tienen a Dios en su mente y en su corazón, porque no entienden que estamos bien gracias a Dios. Lo más duro de esto es que él en su condición adora a Dios y le da gracias a Dios. No es nada fácil esto, pero creo que es que a nosotros se nos olvida de dónde vienen todas las cosas. Y teniendo la oportunidad de compartir a otros y demostrarle a otros de dónde vienen las cosas, se nos olvida. Nuestros hijos no están recibiendo de nosotros lo que deberían recibir. A veces nos es más importante coger al hijo y sentarlo y enseñarle la Biblia. Y muchas veces obligarlo, que es lo peor que podemos hacer en la vida. A obligarlo a que haga cosas en vez de con mi ejemplo mostrarle que estoy agradecido con Dios. Con mis actitudes, que mi hijo o mis hijas vean que yo definitivamente todo lo que tengo se lo debo a Dios. Aún nuestra familia. Algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero es que no tengo hijos o vivo con otras familiares, no sé. Venga, no importa. Tú estás ahí para hacer luz para ellos. Así ellos no quieran. A veces en algún momento te tilden de loco o de religioso. Dale gracias a Dios por todo. ¿Qué tan difícil es o que llegue a la casa de nosotros amigos, familiares, primos, y llegue la hora de almorzar? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Damos gracias a Dios? ¿O más bien nos hacemos los locos?
Qué buen momento para mostrarle a ellos que nosotros le damos gracias a Dios por nuestros alimentos. Y entendemos que Dios es nuestro proveedor. ¿Es difícil? Pareciera que no, pero a veces nos cuesta. Siempre he dicho, en la casa, eso sí, invitan a almorzar al pastor a la casa y la oración es de media hora, ¿no? Señor, las naciones y gracias. Y vamos a un centro comercial en una plazoleta. Tú me lo das, yo me lo como. Amén. ¿Por qué no creen que es un buen lugar para que la gente sepa que yo le doy gracias a Dios por todo? Y dejar una huella en la gente que yo reconozco que lo que tengo se lo debo totalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tan complicado es? No debería ser así. Muchos padres quieren que sus hijos oren, pero a veces los hijos no ven a sus padres orar. Complicado. Pero ore. Muchos padres quieren que sus hijos vayan a la iglesia, pero los hijos ven cuando sus padres juegan la selección Colombia y dicen, hoy no vamos a la iglesia. Por dar un ejemplo. Pero después sí, ¿ustedes por qué no van a la iglesia? Ay, papá, cuando usted tiene cosas importantes no va. Entonces cuando yo tengo cosas importantes, no voy. O sea, Dios no es tu prioridad, pues tampoco va a ser la mía. Así de sencillo es esto. Necesitamos aprovechar que desde pequeñitos, como esa nena hermosa, debe tener una experiencia con Dios. Debe entender a esa edad lo importante que es Dios y por qué debemos comenzar por ahí. Debemos nosotros comenzar a ser un ejemplo en nuestra casa. Ejemplo de amor, ejemplo de paz, ejemplo de perdón, ejemplo de bondad. Soy yo el que debo dar el ejemplo. No debo exigir. Dios no exige nada, Dios no obliga a nada. Y en esta iglesia hemos aprendido que el pastor no obliga a nada. Acá entendimos que es Dios hablándonos. Es Dios el que nos tiene que decir todas las cosas. Porque debe haber una relación con Dios y cuando Dios nos dice, debemos hacerlo. Y por eso no podemos llegar a nuestras casas a obligar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a que busquen de Dios. A veces hay esposos o esposas o padres que tratan de obligar a la otra persona que venga a la iglesia. Pero el problema es que su pareja, sea esposo, sea esposa o los padres, a veces no son ejemplos de amor para sus hijos o para sus parejas. Y lo único que llegan es a juzgarlos, a criticarlos y muchas veces a condenarlos. El cristianismo verdadero empieza por mi casa. Queremos ayudar a muchos, pero no queremos llevar el amor de Dios a nuestra casa. Hay una confusión en todo esto. Esto me remueve muchas cosas que tengo que vivir en mi vida. Si quieres que tu casa le sirva a Dios, encárgate de mostrar en tu casa que tú le sirves a Dios. Ok, hay otra cosa dentro de esto que leímos de Josué que me gusta mucho. En el versículo 15, tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraban a Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Este versículo de elegir, creo que es importante demostrar. Tenemos que elegir a quién servimos. Tenemos que servir a quien adoramos. ¿A quién adoras? Ahora escúchame esto. ¿Qué significa adorar? Sally, perdóname. Dios santo dice. ¿Adoras a Dios?
¿Cómo? Cuesta un poco entenderlo y no está mal. Sale y contestó hablando con él todos los días y alabándolo. ¿Sí? Pero escúchame, adorar a Dios, primero en mi concepto bíblico, no es cantar. Hay gente que tiene el concepto, ay, adoremos a Dios, entonces solo lo ven cantando. Pero a veces no nos damos cuenta que podemos cantar muy bonito acá, pero salir a la calle y con nuestra vida y con nuestro testimonio no adorar a Dios. Es mi vida la que adora a Dios. Cuando hago las cosas como a Dios le agrada, como Él las quiere. Obedecer a Dios es adorarlo. Acá podemos estar el miércoles en la iglesia, cantamos junto con Sergio y toda la alabanza unas canciones muy lindas, pero cuando yo salgo, no adoro a Dios. Complicado. Conozco personas que en sus negocios colocan música cristiana todo el día, pero a sus empleados los tratan. Yo no dije nada, mejor no digo cómo los trata. ¿Y sabe lo que estamos haciendo allá? No estamos adorando a Dios. Cuando tratamos mal a una persona, cuando la humillamos, muchas veces no nos estamos dando cuenta, pero estamos adorando a otro Dios. En muchos casos es el dinero. En muchos casos. Adorar a Dios es ponerlo en el primer lugar de nuestra vida. Y nuestra vida debe ser un ejemplo de alguien que ama a Dios y obedece a Dios por encima de todas las cosas. Tengo que elegir. Cuando estoy con una persona tengo que elegir. Esa persona me quiere llevar a otro lugar y yo sé que lo que me quiere llevar a hacer o lo que quiere que haga no adora a Dios. No le agrada a Dios. Prefiero no hacerlo. Y cuando me abstengo de hacer algo por el mundo, solo por Dios, lo estoy adorando. Entendamos lo que es adoración. La palabra dice algo muy lindo que debemos adorar en espíritu y en verdad. Esto habla de mi vida, de mi ser, de mi comportamiento, de que todos los días tengo que elegir a quién adorar en medio de muchas circunstancias. Todos los días en el camino tengo que decir, bueno, ¿qué hago? ¿Adoro a Dios con mi vida, con mi ejemplo, con mi comportamiento? ¿O hago lo que el mundo quiere? ¿O hago lo que yo quiera? Porque muchas veces lo que yo quiera también está en contra de la voluntad de Dios. Debo elegir. Todos los días debemos elegir adorar a Dios. En cada momento, en cada circunstancia debo elegir adorar a Dios. Es importante hacerlo. Tengo que trabajar mucho en eso porque cada momento de mi vida se presta para no adorarlo o para adorarlo. En muchas cosas. Cuando ves televisión, tienes que elegir un canal, ¿cierto? Y no los estoy enviando a que se vean enlace, no. ¿Saben qué es enlace algunos? Sí. Tampoco les digo que no lo vean. Lo que pasa es que hay gente que todo el día se la pasa viendo eso, entonces creo que a veces hasta se confunden con tantos pastores y predicaciones de otros países que están viviendo otras circunstancias y miles de cosas. Yo normalmente no lo recomiendo. Y no es porque solo quiero que me escuchen a mí, no. Lo que pasa es que acá estamos viviendo algo distinto. Estamos en un momento, en una circunstancia, y Dios nos está hablando a nosotros de algo. Y de pronto escuchamos a una persona que está por allá en Corea. Está viendo otro mundo, otra circunstancia, y Dios les está hablando otras cosas, y usted, ay, yo quiero hacer lo que Él hace, venga, pero es que esto no es para este tiempo. Entonces no me gusta. Pero lo que digo es que cuando vamos a elegir ver televisión, ¿sí? Podemos elegir algo que no nos dañe, que no sea malo, que muchas veces sabemos si lo que estamos viendo nos ayuda, no nos ayuda, es bueno verlo, no es bueno verlo. Cuando entramos en el internet, cuando vemos las redes sociales, ahí tenemos que elegir. Siempre tenemos que elegir.
Y me gusta cuando Josué le dice, bueno, elijan, o siguen con su pasado y los dioses viejos, o adoran a Dios. Me gusta entender esto y me gusta saber que cada mañana me levanto y tengo que decirle al Espíritu Santo, guíame para siempre elegir a Dios por encima de todas las cosas. Son muchas veces, se los digo, muchas veces tenemos que en la vida encontrarnos, ¿escojo a Dios o no escojo a Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con esto puedo ganar mucha plata. Y esa es una de esas. Esto es un buen negocio, pero como lo estoy haciendo no está bien hecho. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Elijo a Dios o no lo elijo? Elijo a Dios de pronto decir, dejo pasar este gran negocio. Pero sé que estoy adorando a Dios y lo que dejo por Él, voy a recibir muchísimo más. Porque Dios ama a ese adorador. Bien importante entender esto. Me gusta como algo de lo que se está llevando con esto. Lo último que quiero decirles, porque no me quiero demorar mucho más, es la decisión que toma Josué. En la versión Reina Valera dice, yo y mi casa. ¿Hay alguna comunicadora social acá? ¿Ninguna? ¿Está bien dicho yo y mi casa? ¿Está mi casa y yo? Ok. Pero bíblicamente está bien dicho. Porque soy yo el que debo decidir servir al Señor. Yo empiezo a servir a Dios. Y si yo empiezo a servir a Dios, mi casa también terminará siendo. Hay una decisión aquí. ¿Quién debe adorar al Señor? No, toda mi familia. No, espéreme. Eres tú. Todo empieza contigo. Soy yo el primero que adoro. Ay, pero es que yo soy la esposa y mi esposo no está acá. No importa, tranquila. Tú puedes adorar a Dios y tranquilo o tranquila, que con tú servirle a Dios y adorar a Dios, pronto tu esposo llegará a los pies de Cristo Jesús. Y tú me dices, ese amargado que va a venir por acá. Ese es terco, ese por acá no viene. Para Dios no hay nada imposible. Y los más tercos y los más difíciles y los que nunca van a venir por acá, ya estamos acá. Yo dije jamás. ¿Cristiano? Yo, cristiano, jamás. Y ahora le sirvo a Él con todo mi corazón. ¿Qué necesitaba hacer mis papás? Servirlo. Y mucha gente le decía, ay, entre ustedes más sirven a Dios, su hijo está más perdido. Pero aún tus hijos o tu esposo, tu familia puede estar muy perdida, pero Dios siempre los va a encontrar. Lo único que se necesita es yo servirle. Y si yo le sirvo, mi casa también le va a servir. Amén. Pero alguien tiene que tomar la decisión. Se necesita solo una persona que tenga la misma decisión de Josué. Por eso entiendo cuando él dice yo y mi casa. Yo primero. No tratemos de que todos. Hay gente que dice, me encuentro gente así. Oye, Willy, ¿tú por qué no viniste a la iglesia? Ay, es que mi esposa no pudo venir. Un Willy de otra iglesia por allá. No lo voy a tratar de no verlo. Escúcheme, hay gente que no viene por si la otra persona no viene, no importa. Yo vengo y yo recibo por toda mi familia. Recuerda que cuando tú recibes, la bendición es para ti y para los tuyos también. De pronto tu familia no agradece, ¿sí? De pronto tu familia no cree. Y de pronto tu familia te dice, lo que tenemos en la casa es porque tu mamá has trabajado, no por Dios. Déjalos que digan lo que quieran, pero cuando tú vayas a comer, dale gracias a Dios por la comida. Empieza por uno mismo. Yo soy el que debo servir. No importa cómo están los otros. Lilian está o ya se fue, creo que se paró y se fue. ¿Tenía que ir? Ok. Pero Lilian, cierto Carito que tú viniste a la célula, Lilian
nos contó que durante 17 años su esposo no vino a la iglesia. 17 años. Ella esperando que su esposito estuviera ahí. Y él no, vayan ustedes, pero yo no. Háganle rápido, vayan que se les hace tarde para su reunión dominical. Vayan. Eso sí, denle los diezmos al pastor para que él se enriquezca. La mayoría dicen eso para no venir, ¿sí? Pero lleva 3 añitos ya, donde su esposo, sin que nadie le diga, sin que nadie lo obliga, es el primero que se levanta y se alista y los apura a todos para no llegar tarde a la iglesia. Porque empieza por mí. Porque yo debo tomar la decisión. Ahora, cosas que uno tiene que declarar. Puede ser que los hijos digan, yo no quiero. Y yo voy a declarar, ustedes sí quieren y van a estar enamorados de Dios como nunca se lo imaginan. Porque está mi fe. De pronto mi familia no le quiere dar gracias a Dios por lo que tengo. Yo le doy gracias a Dios por todos. ¿Sí? Los incluyo, debo incluirlos en este proceso. Debo saber, porque eso es fe. La palabra de Dios declara algo y todos tenemos que creerla. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Hay familiares tuyos que están incluidos en la bendición de Dios, en la salvación de Dios, en las promesas de Dios, solo porque tú creíste. No dejes de creer, no dejes de tomar la iniciativa. No importa si otros no quieren venir, no importa si dicen está lloviendo, estoy cansado. Bueno, no importa, yo sí voy y yo recibo por ustedes también. Mira, yo le huía a todas las cosas de Dios, siempre. Y mi papá llegaba a hacer reuniones en la casa y yo me encerraba en el cuarto y cerraba duro la puerta. ¡Ta! Que sepan que yo no quiero escuchar nada de eso. Pero la cosa con esto es que cuando yo conocí al Señor y empecé a hablar, yo sabía mucho de la Biblia. Pues mucho no tampoco, esto suena como muy... Pero sabía de la Biblia. Y me decían, ¿y usted a qué horas preparó todo eso? Y yo decía, yo no sé. Pero sí sé que mientras en mi casa se hablaba del reino de Dios y yo no quería, adentro mío se iba recibiendo lo que Dios iba dando. No paremos. Hay gente que te puede decir, sale, a mí no me hable de Dios. Ámalo, sírvele, mándale un mensaje. Hay gente que dice, ay, ya empezó con sus mensajitos, sígalos enviando. Son los primeros que los leen y después cuando no los envías, le dicen, no, ay, ya no me envió mensajito, ¿no? Ah, le hace falta el mensajito, ¿no? Importante. Necesitamos tomar iniciativa. Acá fuimos llamados para ser líderes del reino de Dios. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra vida. Yo quiero que hoy todos declaremos, yo y mi casa serviremos al Señor. Como dice en traducción lenguaje actual, no sé quién está allá en la pantalla. ¿Me regalan el último versículo de Josué? El último que leímos, ¿no? El 15. El siguiente. El siguiente, hijo. O sea, es la última parte de ese versículo. ¿Sí es ese? ¿No lo tienen? Dice, pero mi familia y yo. Escúchame y entiéndame el poder que puede tener esta palabra. De pronto hoy tu familia no está acá. De pronto hoy no quiere. De pronto ni le gusta. Ay, vaya usted donde flacuchente pastor allá. Yo por allá no quiero ir. No pasa nada. Declare esto con fe. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Pero mi esposa, pero yo, aunque suene mal, perdóname mi comunicadora social, pero yo, mi esposa y mis 2 hijas
hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Y decimos amén. Qué importante esto. ¿Cuántos creen en esta palabra? Cierren sus ojitos ahí un momentico.